bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, ABA. Hoy vamos a hablar un tema que muchas veces pasa desapercibido y es el desgaste físico y emocional que tienen los padres de los niños que han sido diagnosticados con alguna condición del neurodesarrollo. Por eso hoy nos vamos a hacer una pregunta muy importante en este podcast y es ¿quién cuida al cuidador? Para esto vamos a hablar con la neuropsicóloga Adriana Naranjo, que ya ella es de casa, ya todos la conocen en nuestros anteriores episodios, ella ha estado presente, y también tenemos como invitada para que nos dé su punto de vista desde su vida día a día a la licenciada Ángela Cetre. Neuropsicóloga, ¿cómo se afectan los padres emocionalmente en su día a día? No solamente emocional, sino también físicamente. Siempre los padres de familia cuando llegan a consulta, siempre hay esta parte de la negación. No muchos vienen con diagnóstico a consultas, muchos vienen consultando por preocupar, están preocupados, ven signos de alarma en casa, muchas familias empiezan a decirlo, quizás tiene algo más, quizás no es solo resabiado, no solo necesita más atención, necesita algo más, acude a un profesional. Entonces ya con esa duda ellos vienen a consulta. Y muchas... El desgaste entonces inicia desde antes de un diagnóstico. Claro, el desgaste viene desde antes de un diagnóstico porque no saben qué hacer, llegan papitos llorando diciendo es que ya no sé qué más hacer. Y muchas veces también se da cuando ellos inician en inicial 1, en la etapa escolar, ellos empiezan a decir, no, es que ya me están haciendo muchos llamados de atención, me están haciendo firmar muchos acuerdos de compromiso, me están solicitando una tutora sombra y me están solicitando un informe porque dicen que la conducta del niño no es normal. En las instituciones educativas no van a encontrar un diagnóstico, pero sí alguien que observe un signo de alarma. Entonces nos topamos con padres que vienen en negación, frustrados, preocupados, y cuando ya pasan por un proceso diagnóstico, y aquí nuestra estimada invitada sabe muy bien que cuando pasamos por un proceso diagnóstico y ya sabemos la realidad, muchos padres empiezan a llorar, se sienten frustrados porque sabemos que no somos eternos. Claro, bueno, muchas gracias. Es verdad, el día a día de tener una hija con capacidades especiales te conlleva a que emocionalmente no tengas un soporte, no tengas un bastoncillo de que te diga, bueno, ¿qué vas a hacer? Uno recurre a muchos especialistas, te evalúan a tu niña y cada vez que uno sale pues, de un consultorio de 4 paredes, sales con un diagnóstico, pero bueno, dentro del diagnóstico está padres, ayuda, psicólogo y otras cosas más. Pero no hay un esquema que te diga, tienes que hacer esto. Simplemente letras y más letras, y al final es un desgaste psicológico, emocional, primero ante nuestra familia, ante nuestro núcleo. Es como que te encierras y tienes que primero decir, bueno, ¿cómo te vas a ayudar? Primero, porque si la mamá, si el cuidador, si el padre no está bien, no puedes ayudar a tu hijo, no sabes decir, bueno, ¿qué guía voy a hacer para poder ayudarlo? A este punto no hay nadie quien cuide al cuidador. ¿Usted cree que puede llegar a sentir culpa el papá o el cuidador? La culpa es de no saber cómo ayudar a tu hijo, de que no hay nadie que te diga, mira, este es el primer paso. Y claro que sí, hay un desgaste emocional, psicológico, porque no hay una ayuda en realidad, no hay una ayuda. Nadie ayuda al cuidador. Eso por lo general se pregunta, ¿qué tal está tu niño? ¿Cómo avanzan las citas, las terapias? Pero muchas veces o quizás nunca las personas se detienen a preguntar, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Entonces no se siente ese apoyo de parte de las personas que nos rodean. Bueno, lo primero es que cuando ya tienes un diagnóstico y quieres compartirlo, en nuestra sociedad es tan regresiva que te dice, no, el niño no tiene eso como que no existe, es solo tu mente. No, él es así. Entonces, desde ahí comienza la negación, desde ahí comienza busqué el camino equivocado, porque tal vez dentro de tu mismo círculo están diciéndote, pues, estás equivocado. Claro, entonces, ahí es cuando vienes y buscas otro especialista. A mí me ha pasado. Mi hija tiene 4 años y ustedes no se imaginan la cantidad de especialistas porque hasta llegué a pensar que yo estaba equivocada. Entonces, ahí viene ese choque psico y emocional. O sea, te afecta todo. Uno se enferma, no sabes para dónde coger en realidad.
Pero cuando ese sentimiento, ese lazo de padre e hijo, sabe que tu niño tiene una condición. Entonces, ese es el camino que uno a veces tiene que seguir y buscar a las personas idóneas para que te puedan instruir. Claro, igual en las casas mismo, cuando uno socializa estos temas, y me lo han dicho los padres de familia, empiezan a decir, ay, pobrecito. No es pobrecito. O sea, tenemos una condición, no, con el pobrecito no ayudamos en nada, sino más bien, entonces ahora, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? Esas son las palabras correctas. ¿Qué tal si te parece si una vez a la semana, si es algún hermano, algún tío, qué tal si sales un momento, se quedan con mis hijos, yo los hago compartir? Porque incluso hay familiares que dicen, no, es que como el niño tiene una condición, mejor no comparto porque luego mis niños copian las mismas conductas. Y no va a pasar eso porque uno tiene que educar a su niño. Entonces, existe esa barrera social, ya sea en la familia, en la misma sociedad, o incluso nos topamos con padres de familias que dicen, ay, en el curso va a haber un niño con condición. No, es que no me lo admitan, porque ¿cómo van a poner un niño con condición al lado de mi hijo? Cuando ahí eso es ser injusto, porque estamos en un mundo que también le pertenece a ellos. Y entonces es muy duro. Te he entendido incluso mamitas que se ponen a llorar porque los mismos padres de familia se reúnen para confabular y decir, no le den matrícula al niño con autismo porque grita mucho. Y sus derechos, eso es anticonstitucional. Entonces son cosas que no muchos padres de familia son conscientes, pero la otra parte también sufre y sufre mucho porque su hijo no tiene la culpa, solo es un niño que es incomprendido. ¿Y qué tal si mejor lo concientizamos, lo hablamos, hacemos actividades en donde involucremos al niño? Y yo, sorpresa, el niño va a dejar de tener esa conducta porque ya está siendo comprendido. Porque quizás muchas veces, como dijo la neuropsicóloga, el querer discriminar, porque en realidad esa es la palabra, hablemos sinceramente, los discriminan negándoles matrículas o poniéndoles algún tipo de condición para poder estar ahí, o muchas veces, como dice usted, los padres de los demás niños lo miran diferente, quieren que traten, incluso eso puede influir en sus hijos y ellos tratar de una manera diferente a sus compañeritos. Recordemos que los hijos copian todo lo que ven de los Así padres. es. No sé si ustedes se acuerdan que ahora, bueno, en una red social se hizo famoso un video de una niñita que había tenido una crisis y que había comenzado a abrazar a su tortuguita y cómo ella fue víctima de muchas personas que se burlaron de ella, de que le hicieron bullying por haber tenido este tipo de crisis, ¿no? Que si hacemos de incluir a nuestros niños, todo lo demás, no pasaría en realidad esto, más bien serían un apoyo a los compañeritos para la niña que está pasando ese momento de crisis. Así es que existe. En mi caso fui bendecida porque la unidad educativa donde mi hija incursionó es una unidad educativa inclusiva, particular. Sabemos que a nivel lo que es fiscal no sucede eso. En las adaptaciones curriculares son muy pobres porque tal vez no hay el conocimiento y esta situación genera un impacto en nosotros como padres porque no sabemos, tengo que buscar maestra sombra, tengo que buscar esto, alguna situación para poder adaptar. El choque emocional a nosotros como padres, que tenemos nuestros hijos con una condición especial, es bastante complicado. Cuando no tenemos leyes, no tenemos amparo, recién están haciendo lo que es una normativa para ver cómo se puede mejorar, esperemos que sea aprobada y nos dé un poco de alivio a los cuidadores. Y, por ejemplo, desde el momento del diagnóstico y todo lo que ha atravesado con su niña hasta la actualidad, ¿usted qué ha sentido que ha cambiado? ¿Qué rutinas han cambiado? ¿Se ha deteriorado la relación pareja? ¿O qué les ayuda a ustedes para hacer una fortaleza y no dejar que eso decaiga? ¿Qué estrategias usted podría darle a las madres de familia que estén pasando por lo mismo? Bueno, en mi caso, mi ayuda... nuestro soporte ha sido mi núcleo familiar. Mi esposo, wow, él ha sido un hombre que prácticamente tuvimos que cambiar todo en nuestro hogar cuando nos enteramos del diagnóstico de mi hija. Mis hijos también, un soporte bárbaro porque comenzamos, esquematizamos todo en casa. Desde que como ella no hablaba, pensábamos que iba a ser no verbal, comenzamos todos a ayudar. Del lado de mi madre también, todos somos como un soporte. Nos enteramos del diagnóstico de Elinor y es como que todos comenzamos a empujarnos para poder ayudarla, porque de aquí en adelante, en 20 años, pues ya estarán las más canas en la cabeza
y hay que ayudarla para que ella pueda desenvolverse en una sociedad que esperemos que sea ya un poco más bondadoso con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, en un futuro, ¿usted cómo ve a su niña en cuanto al desarrollo? ¿O usted siente que el esfuerzo que está realizando ahorita es lo que necesita ser invertido para que ella en un futuro pueda? La verdad que con la ayuda de ustedes del centro, mi hija ha avanzado a pasos agigantados. Me ha ayudado tanto que de aquí a futuro el INOR va a ser útil para la sociedad. Mi hija va a ser útil porque ella ha avanzado tanto en el comportamiento, en el lenguaje, hemos avanzado tanto, pero siempre ha sido con la ayuda, ¿ya? Nosotros como padres, como cuidadores, tenemos que entender, el tratamiento en realidad para ellos es de inversión. Hay que invertir en ellos, en su capacidad para poder ayudarlos. Y claro que se puede, que es complicado, es así. Algo importante que dice ahí, que siento que es bastante de resaltar, es el apoyo. Si una persona solita, como que sería muy difícil lograr sostener todo el peso emocional que conlleva. Sí. El apoyo es lo necesario para poder salir adelante en ayudar a su niño, a su niña que padezca este tipo de condición del neurodesarrollo. Sí, siempre necesitamos, puedo utilizar el término bastón, pero en realidad tenemos que ir a la par porque las madres que afrontan solas, pues madre o padre, mi respeto. Yo tengo mi soporte, que en este caso, la mano derecha, mi esposo, mi familia, y del otro lado, de parte de mi mamá. Claro, igual hay algo muy importante que resaltar, y es que cuando los padres se comprometen y se involucran en el proceso terapéutico, los cambios que se ven son significativos. Por ejemplo, a veces tenemos papitos que vienen a las terapias pero no siguen las recomendaciones, siguen los mismos hábitos en casa, se les recomienda que tengan una higiene de sueño, se les recomienda acudir a un médico para que sea suplementado, y hay padres que no se comprometen y piensan que con traerlo una vez a la semana a terapia o traerlo una vez a la semana, pasando una semana, traerlo a terapia es suficiente, cuando es un compromiso. Y uno cuando se compromete, él no ha pasado por procesos terapéuticos intensivos, pero que al día de hoy ya han dado frutos y ya ahorita ya no necesita tanto nuestra ayuda, ahorita está más con un acompañamiento académico. Entonces son cosas que se pueden ver fortalecidas en el proceso, y eso es importante. Cuando alguien se compromete en la neuroplasticidad cerebral del niño, cuando está en todo su aprendizaje, eso es lo que genera cambios. A veces papitos no se involucran en esta primera infancia desde el nacimiento, a los 4 añitos, 6 añitos. Entonces son cosas que marcan la diferencia, y por eso a veces tenemos niños que tienen su diagnóstico tardío, tienen un diagnóstico no tan alentador, pero es porque dejamos pasar mucho tiempo. ¿A usted cómo considera que le ha servido tener un diagnóstico oportuno? Wow, es magnífico por el tema de la intervención. En el momento que yo tuve, bueno, a pesar que fuese el momento más difícil de mi vida, aceptar que mi hija tenía una condición. Porque, bueno, como madre uno tiene un anhelo de que van a ser el niño y, bueno, sus etapas de crecimiento y todo perfecto. Pero cuando ya ves algo y obtienes ese papel escrito por un neurólogo, neuropediatra, y te dice, bueno, tu hijo tiene esto, de la manera más cruel, lo tomo yo en la parte emocional. En la parte científica es así. Pero en la parte emocional es como que, híjole, pues no, y te sientas con ese diagnóstico, ese es el momento más complicado, porque de ahí viene la resiliencia, y tu mente te traiciona, pero tu corazón te hace un lazo y te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Ese es el momento tan cruel de la vida que tienes que aceptarlo para ayudar a tu hija o hijo. Ese es el momento de aceptación y de resiliencia. Y lo que yo sí les puedo decir a todos los padres es que el centro, con las recomendaciones que te dan, se transportan a tu hogar. Tu hogar, tu casa, se vuelve tu fortaleza y otro centro de aprendizaje. Y esa es la ayuda. La mejor ayuda que podemos dar es en la casa, con cada uno de los participantes de tu núcleo. Bueno, cada uno va a tener su rol y es de ayuda. El centro se traslada a tu casa con las recomendaciones, con absolutamente todas las opciones que te dan para mejorar. Porque si bien es cierto, te dan el diagnóstico y la ayuda, es en casa y de cada una de las personas que conforman tu núcleo.
bien lo que dijo aquí la neuropsicóloga, si no hay el apoyo en casa, por eso después dicen, no veo la mejora, no pasa nada, sigue igual, pero es porque no en casa no están siguiendo las indicaciones correctas. Y eso es incluso hasta en los niños que no padecen algún tipo de condición del neurodesarrollo. Si no, los padres no están presentes, pues los niños cogen su estilo de vida muy distinto, pueden desviarse, que sea. Eso es en todo, ¿no? Una crianza responsable con los padres presentes creo que es la mejor para que un niño se desarrolle para el futuro. Bueno, ya nos contó más o menos su experiencia, la más difícil que ha sido, en los puntos de quiebre. ¿Cuál ha sido su fortaleza para poder salir adelante? Bueno, mi fortaleza más importante en realidad, primero es Dios. Doblar rodillas, pedir al Creador, bueno, ¿qué hago de aquí en adelante? Y de ahí, la fortaleza más importante es tu núcleo, es tu familia. ¿Tiene algún tipo de forma de tal vez sacarla, el cansancio, el agotamiento, para poderse despejar, que de pronto le pueda servir también a nuestras amigas que nos estén viendo en este momento? Bueno, es importante darse aunque sea una mini vacación, la verdad que sí, salir todos en familia, aunque salir del esquema que los niños con necesidades especiales ya tienen es caótico. No sé si uno viene más relajado o más estresado, pero la realidad es esa. Salir aunque sea 1 o 2 veces al año, una mini vacación es importante. Ante todas estas situaciones yo les puedo decir algo. Para mí, el día a día es como un parque de diversiones. Con mi hija todos los días es algo diferente. Todo tiene su esquema, su rutina del sueño, su rutina de despertarse, su rutina de desayuno, todo. Pero es diferente cada día. Cada día es algo nuevo. Cada día con ella es como que no me voy a aburrir. ¿Ya? Como que sé que hoy esta es la rutina, pero en esos espacios que hay con ella es diferente. Porque puede ser que un día ella se levante de un humor terrible, pero habrá otros días en que ella se sienta chic y bueno, y se quiera ir peinada, se quiera ir arregladita y toda la situación. Pero uno no se aburre con ellos. Hay 1000 de emociones que pueden... Es un carrusel de emociones. En realidad tampoco puedo romantizar, decir, ay, sí, porque es complicado, pero cuando ya uno tiene esa fortaleza en el corazón, ya cuando uno está adaptado, cuando ya tienes un diagnóstico, ya sabes qué rumbo tomar. Y créanme que en mi caso hay días complicados, pero también hay días maravillosos, como cuando veo avances. Y de un tiempo para acá, puedo decir unos 6 meses acá, ha sido un carrusel para arriba, muy emocionante y bastante, bastante importante en los cambios que yo he visto. Claro, igual el ver este avance, ustedes como padres y nosotros también nos sentimos satisfechos porque al final del día sabemos está logrando funcionalidad y el día que ella llegue a su funcionalidad como esperamos y no dependa tanto de nosotros, ese día incluso uno se va a sentir más feliz y no es que lo romanticemos, sino es un gran logro que uno se siente satisfecho, bueno, tanto esfuerzo, tanto esmero, tanta dedicación ha valido la pena porque no es fácil organizar en la rutina porque también trabajamos y llevar a nuestros niños a terapia, pasarlos recogiendo su alimentación, su suplementación, no es fácil afrontarlo y muchas mamitas dicen es difícil, pero mi esperanza es que se logre más, llegar más avances y de esa manera el día que yo le falte a mi hijo por lo menos podrá defenderse. Tu experiencia desde el día a día y aquí la experiencia desde el área profesional. Pero hacía una pregunta, ustedes viven la experiencia junto a los padres, prácticamente ustedes pasan lo mismo que pasan los padres o el cuidador. Si, como dijo, si ven un avance también se alegran, si ven que de pronto algo, me imagino también se han de sentir con esa frustración. Pero en ustedes también debe haber algo que de pronto tener ese cuidado también de parte de ustedes de su salud mental. Claro, nosotros tenemos que cuidarnos bastante de la salud mental porque en este caso a mí me parece muy maravilloso el núcleo familiar que tiene nuestra gran invitada. Sin embargo, hay otro lado de la moneda y ahí tenemos los padres que ante el diagnóstico se separan. El padre empieza a buscar, porque la madre empieza a dedicarse, que está bien, a dedicarse mucho al niño,
entonces la pareja se siente descuidada, pero siento que son muy irresponsables en estos actos y empiezan a tener otras parejas. Y entonces el dinero o el recurso que se podría utilizar para el niño que mejore con suplementación, con cambio de hábitos, está siendo malgastado en otro hábito, muy mal hábito. Entonces son situaciones que nosotros enfrentamos y nosotros escuchamos todas esas anécdotas de la madre de familia, todo lo que se tiene que enfrentar, todo lo que tiene que ella sobrellevar. Entonces es difícil porque no siempre hay la responsabilidad. Recordemos que para que haya un niño hay una mamá y un papá. Entonces, pero muchas veces la realidad es otra. Inclusive también hay madres que abandonan a sus niños. El otro día nos llegó un caso de un niño justo en consulta y entonces decimos, bueno, ¿y la mamá? Y dice, no, es que la mamá cuando supe el diagnóstico nos abandonó y yo me estoy haciendo cargo 100% de mi hijo. Entonces son situaciones y esa es la dura realidad y una otra cara de la moneda y es difícil porque esas personas no tienen ese soporte, entonces es más complicado porque el niño necesita ese soporte. Entonces, indistintamente el niño dice, no, es que él no se da cuenta. No, los niños sí se dan cuenta. Así. Con o sin condiciones los niños se dan cuenta. Entonces, es difícil y lo que se pide siempre a los padres de familia es que si están disgustados, porque aquí nos ha tocado de todo, están disgustados, no, es que ya me fui de la casa y ¿hace cuánto? Hace 2 meses. Como que uno dice, bueno, todavía hay una esperanza. Entonces uno habla con los padres, si toca hacer terapia en pareja, se hace terapia en pareja, pero la cosa es que ellos representen esa fortaleza que queremos también para los niños, porque al final del día quien se va a ver beneficiado de todo esto es el niño. Es que, bueno, quiero acotar algo, y es la verdad. En el momento de que uno tiene el diagnóstico como pareja, y les voy a conversar una experiencia personal, cuando nosotros salimos con mi esposo, bueno, fuimos a la cita, a la valoración, y salimos de ahí, nos sentamos, y así, como que de hombros agachados, y no sabíamos qué hacer. Entonces, ese es el momento en que uno tiene que subir el siguiente escalón, como pareja y como familia. Es complicado, obvio, es algo nuevo porque no es de pareja, es de se puede decir, de un ser humano externo por el momento. ¿Cómo te ayudas como pareja? Conversando. La otra parte también que se afecta es la parte económica, porque tal vez si antes tenías para ciertas cositas, pues no, esto de acá no, esto es para terapia, esto es para terapia. Y sí es importante conversar. Los niños con la condición neurodivergente, con TEA, con autismo, tienen la percepción al 100 y más por ciento. Ellos saben cuando estás enojado, ellos perciben eso que no se ve. Porque obvio, siempre hay flaquezas dentro de lo que es el matrimonio cuando tienes a un niño con una condición. Pero ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta y ellos lo perciben y ellos lo cachan, pero es así. Entonces, conversar, ese es el mayor soporte que uno puede tener. En ese punto, o bien sobresalen como pareja o se separan definitivamente. Sí, la verdad que sí. Bien, continúas. Tampoco que puedes decir que en estos casos no existen flaquezas, existen. Y bastante complicado, pero se puede sobrellevar. No es que abandonas el barco, no puedes, porque en ese barco, dentro de ese barco, están los hijos. Porque aparte de que tienes a tu hijo con la condición, tienes otros hijos, ¿ya? Y ellos se alimentan de esta parte emocional. Entonces, lo más importante es conversar, dialogar, para poder continuar ayudando. ¿Existe algún tipo de grupo de apoyo aquí, de pronto en Milagro, de mamitas con niños que tengan algún tipo de condición del neurodesarrollo? La verdad que no soy partícipe, y si hay alguien que está viendo, pues no, deberíamos armar una tribu poderosa, porque la mejor autoayuda que puede existir es el conversar con otra mamita. No lo hay. Es que todavía esto es como un tabú, como que nos da un poquito de vergüenza, o cuando estamos en terapia o asistimos a terapia con nuestros niños, como que una se sienta de un lado y de otro lado y como que no quieres conversar. Y a veces conversar es bueno porque sabes cuál es la condición del niño que está al frente, de tu hija, y compartir experiencias te hace ayudar. Te hace ayudar bajo la experiencia propia. En mi caso, a las pocas mamitas que puedo compartir, siempre les doy mi guía espiritual, mi guía emocional de qué es lo que a mí me ha servido. Y en realidad compartir vivencias es bastante importante. No hay
en sí. Y sería bueno. Sería bueno, ¿no? Sería muy bueno, Crear sí. un grupo de apoyo, una mamá apoya a otra mamá y así se den fuerzas entre todas para seguir día a día. Deberíamos. Eso nos falta, Sí. eso nos falta. Ese es un buen punto para poder como, ahí hay algo, hay una fortaleza como para ir avanzando. Crear un grupo de ayuda y de apoyo. Y no solamente diría yo, de padres, porque así como hay mamitas también hay o sea, también está la parte paterna, también involucrada. No sé si saben, pero por ejemplo en el extranjero los papás de los bebés, de los que aún son bebés, como ser madre recientemente es como que algo nuevo, ¿no? Algo que se aprende. Entonces Sí. las mamás tienen sus grupos de apoyo de mamás primerizas. Entonces así sería bueno también aquí también realizar un tipo de grupo de apoyo. Ellas comparten, salen, hacen cócteles, o sea, picnic, de todo. La cosa es que puedan ellas de la experiencia de la una aprender de la otra. Si la otra está pasando un mal momento, la otra la apoya. Sería una bonita actividad poder realizar aquí en Milagro un apoyo entre todos los padres para que puedan valerse de las experiencias, puedan ayudarse el uno con el otro y así poder llevar un poco más la situación. Como dijimos, a veces no sabemos quién cuida al cuidador, el desgaste físico y emocional es tremendo, entonces pueden apoyarse entre todos ustedes. Para terminar, unas palabras tanto de la neuropsicóloga como de la licenciada para nuestros amigos, nuestros seguidores que nos estén viendo. ¿Cuál inicia? Bueno, me gustaría decir que siempre ante un diagnóstico, si no tienen el apoyo familiar, recuerden que también en el centro en donde le están brindando el diagnóstico también van a encontrar un gran apoyo. Si en algún momento tienen alguna duda, no saben cómo enfrentar alguna situación, no saben cómo sobrellevarlo, un centro siempre va a tener las herramientas necesarias. No necesariamente tiene que el niño acudir a terapia. Muchas veces las mamitas acuden a consulta, a veces son de bajos recursos económicos, y yo siempre les recomiendo, si no van a venir a terapia, por lo menos cambiemos higiene del sueño, cambiemos hábitos alimenticios, esto de aquí no, ya aprendamos a poner límites, le enseñamos cómo poner límites y aunque sea en esa consulta, se llevan las herramientas para poder brindar un apoyo a sus queridos niños. Entonces no se sientan solas, siempre sientan que si en algún momento necesitan un apoyo, el centro siempre va a estar predispuesto a apoyar. Si están sobrellevando alguna mala situación, a veces rupturas, siempre el centro les va a brindar el apoyo necesario. Entonces, si en algún momento necesitan una mano ayuda, siempre cuenten con nosotros. Lo repito así, decir higiene del sueño, ¿a qué exactamente se refiere? A buenos hábitos de dormir. El niño tiene que estar dormido entre las 8 y las 9 de la noche, despertarse en horas tempranas, 7 de la noche. Son horas ideales para mejorar el neurodesarrollo de nuestros niños. Bueno, como mamá, lo que les puedo decir es que ayudemos a nuestros niños. Ayudemos, traigámoslos a terapia. Primero obtengamos un diagnóstico para de ahí arrancar la ayuda necesaria. Nuestros hijos son nuestra mayor bendición y mientras tengamos el apoyo y la guía necesaria, podemos avanzar y vamos a tener resultados bastante importantes. Recordemos que tenemos que hacerlos útiles para nuestra sociedad. Bien, muchas gracias por haber venido a este episodio, es el tercer episodio que realizamos. Gracias por compartir su experiencia. Estoy segura que va a ser de mucha ayuda para las personas que nos estén viendo y que quizás estén viviendo la misma circunstancia que usted ya va pasando y que, bueno, nos ha compartido todo lo que ha ido viviendo en también el punto de vista profesional de nuestra neuropsicóloga. Y ya saben, si ustedes tienen algún amigo, familiar que tal vez esté viviendo esta misma situación, sírvale de apoyo, ayúdelo, no lo deje solo. Recuerden que tienen una carga emocional que están pasando todos los días y qué mejor manera de demostrar el amor hacia nuestros seres queridos es brindándole esa mano amiga que necesitan ellos en estos momentos, en estas circunstancias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales nos siguen como Centro ABA, para que no se pierdan de toda la información importante que se brinda a través de estos canales de información. Nos vemos hasta la próxima. Chao.